Guitarra, percusión, armónica y voz, todo eso a la vez hace Jacobo López. Bien ganado el apodo de Hombre Orquesta. El artista callejero rosarino inspira a dar el salto. En un momento de dolor, se animó y fue en búsqueda de su sueño, llenar las calles y los escenarios de creatividad y destreza haciendo música, juntando ritmos y rompiendo esquemas con una búsqueda, no ser convencional. Este músico, este artista con más de 25 años de experiencia, tocando todos los géneros y además todos los instrumentos, a la vez, guitarra, percusión, armónica, voz. ¿Cómo estás, Jacobo? Bienvenido. Bien, excelente. Gracias por la invitación. Bueno, estoy ahí un poco con expectativas con esta convocatoria. Así que nada, con eso, bien atento y con ganas de que llegue el día, porque nada, me puso así como en acción mi cabeza y cómo presentar mi propuesta, digamos. Así que y sorprendido también por la convocatoria. Sin adelantar mucho, porque no se puede, pero más o menos por dónde puede llegar a ir la cosa en esta charla TEDx. Bueno, yo pienso abordarlo desde lo que yo conozco, desde mi experiencia, básicamente como artista y como artista callejero. Yo he transitado, digamos, toda esta historia mía, digamos, como músico y como artista haciendo música en la calle principalmente. Y me trajo muchas experiencias y vivencias. Y nada, estoy como muy agradecido, digamos, a esa actividad y por eso abordo desde ese lugar, digamos. ¿Y cómo nació tu vida artística? ¿Cómo llegaron los instrumentos a vos? ¿Cómo llegó la posibilidad de tocar varios instrumentos a la vez, que no es muy común? Y a su vez también dedicarle mucho tiempo a la calle, que uno normalmente va más para el lado de los bares, querer grabar, claro, pegarla como banda y girar en todo el mundo. Y fue todo se fue dando medio de casualidad, porque en mi familia no hay músicos profesionales. Por ahí sí, algunos que tenía alguna inclinación, digamos. Pero no hay, que yo tenga así memoria, no hay músicos ni nadie que me haya llevado. Pero sí, en algún momento, por mi hermano que a modo de hobby se compró una guitarra y empezó a aprender a tocar algunas primeras canciones y de ahí empecé yo a parar la oreja y nada, me fui dando cuenta que me gustaba, me interesaba mucho. Así que empecé a meter el oído ahí, a curiosear un poco, estándole alrededor a mi hermano, que es más grande. Y él me enseñó algunas cositas, afinar la guitarra y cosas básicas. Y yo de ahí después me empecé a largar solo y se fue dando todo así como... Básicamente mi aprendizaje fue autodidacta. Después estudié un poco para complementar un poco con teorías y demás. Pero siempre digamos, me dediqué a la música de forma intuitiva. ¿Y cuándo llegó la parte del hombre orquesta, de esa destreza de tener que incluir todos los instrumentos a la vez? Porque conocemos muchas personas que tocan bajo, el primo de la guitarra, entonces la guitarra, tenés con eso la base del teclado y más o menos te vas defendiendo, pero por separado. En tu caso empezaste a adquirir un montón de instrumentos todos juntos. ¿Cómo fue eso? Sí, también, bueno, se fue dando por una cuestión lúdica y de diversión, digamos, y por otro lado, por una necesidad, digamos. Quizás yo al principio, al no tener, digamos, un estudio enfocado solamente en un instrumento y aprender música así como intuitivamente, me daba curiosidad todos los instrumentos. Después justamente mi hermano se compra una armónica y bueno, me la apropié también. Y así con amigos empezamos a divertirnos, a jugar un poco con instrumentos, cada uno traía algún instrumento, amigos del barrio básicamente, y empezamos a experimentar y se fue dando eso, digamos. El tema, por ejemplo, de la guitarra y la armónica, era porque yo quería hacer unos temas en ese momento, escuchaba mucho la renga, que tiene armónica. Entonces yo me acompañaba haciendo base y quería hacer las melodías de la armónica. Ahí lo más común. Claro. Bob Dylan, León Gieco. Y había visto León Gieco, entonces ahí. yo digo, más o menos me dio una idea, averigüé, me compré el soporte y ahí empezó todo, medio, ¿viste? Como a disociar un poco, ¿viste?
al querer hacer la melodía de la armónica, acompañarme con la guitarra, bueno, ya me tuve que empezar a practicar, digamos, y me resultó interesante, me resultó divertido también, y como te decía, me gustan los desafíos, entonces como que empezaba a practicar, y así, empecé en sumar instrumentos. El árbol y sus flores, llenar con aire mis pulmones y al mar cantar nuevas canciones, volar y en mí sentir la paz de ver crecer. La percusión, que tampoco era la idea, digamos, que vaya a parar a los pies, sino que yo me compré un bombo legüero porque tenía la intención de entrar en algún grupo folclórico, porque me gusta el folclore, me gusta toda la música en realidad. Entonces, nada, la percusión me gusta también y quería aprender a tocar un poco el bombo, me gusta el sonido del bombo, me gusta el folclore, la chacarera. Entonces quería comprarme ese instrumento para ver si se daba de entrar en algún grupo folclórico y en este juego, digamos, de querer hacer todo, me empecé a hacer chacarera, digo, ¿cómo me acompaño? Porque tengo la guitarra en la mano, ¿cómo me acompaño? Bueno, empecé a jugar un poco con los pies, desarmé una batería que era de mi hijo, le usé el pedal para usarlo con el bombo. Perdón, ¿y tomando clases de batería o de percusión o todo de oído? No, es más, ahí me enteré que yo para tocar batería soy zurdo. Entonces tengo las cosas invertidas, digamos. Wow. Toco, digamos, la percusión o la batería como zurdo, pero soy derecho, digamos, para tocar guitarra y demás, para la vida. Y recién hablabas de la palabra juego. ¿Cuánto te permite jugar esta manera de tocar y cuánto tenés ya establecido que respetar la estructura? ¿Cuánta libertad tenés o cuánta estructura tenés para poder hacer una canción o tus shows normalmente? Y es relativo. Porque yo en principio, bueno, hago mucha mezcla de géneros. Entonces, al Por tener ejemplo, todo que no lo contamos en la intro. al tener todo este híbrido, digamos, de bombo legüero, guitarra, armónica, mezclo blues, rock, folclore. Entonces, todo ese tipo de géneros que tienen rítmicas diferentes, yo le empiezo a fusionar. Al estar yo solo divirtiéndome con los instrumentos, empiezo a mezclar los ritmos y demás. Entonces, primero abordo la canción como es, el tema con el género original, y después empiezo a jugar un poco con los ritmos, a cambiar una cosita a la otra, y ahí como que se me empieza a abrir un poco los caminos, digamos, en ritmo, en melodías, y empiezo a hacer versiones de las canciones que elijo, son canciones que me gustan, y después hago versiones. ¿El Got Talent qué significó para vos? ¿Considerás que fue un antes y un después? ¿Que te pudo conocer mucha más gente de los que ya te cruzábamos y te veíamos? Sí, sin dudas. Fue una exposición bastante importante. Yo traté de plasmar en ese momento con mi hijo, justamente, que él a veces me acompañaba a la peatonal. No habitualmente, pero sí me acompañaba cuando él tenía ganas. Entonces yo le decía, bueno, hoy tenés ganas de ir, no tenés ganas de ir, se quedaba. Y también lo abordó así, traté de que lo aborde de una forma lúdica, digamos, como un juego. Entonces él me acompañaba con el bombo en ese momento. Y nada, recibimos la convocatoria porque no fue que nos inscribimos en los castings. Yo no me entero generalmente de esos shows, digamos, de esas Claro, no fueron convocatorias. ustedes a hacer la típica fila que te ponen fue el cartelito. un video que se filtró y que dio a la gente que estaba buscando talentos, ahí en la gente de la producción de Telefe. Recuerdo porque fue una señora, no me acuerdo el nombre, pero sí era alguien que trabajaba dentro de la producción del canal y ya no estaba trabajando, pero nos recomendó. Vio un video nuestro y nos recomendó que nos busquen, nos contactaron y nada, recibimos esa invitación para hacer el casting. Y bueno, después hubo mucha repercusión, obviamente, porque hubo visibilidad. Y bueno, tuvimos también la suerte de ir pasando de instancias, llegamos a semifinales. Claro. Recién hablabas de tu hijo Máximo y sabemos que la historia familiar tiene el detalle, por así decirlo, de que enviudás Sí. cuando él era muy chiquito.
Normalmente uno cuando pasan ese tipo de cuestiones intuye que alguien se aferraría a una cuestión segura, estable, Claro. etcétera, etcétera, y no iría para el lado de la música, menos en este país, menos en Sí, esta sí, sí. ciudad, con todos los vaivenes que eso implica. ¿Cómo fue esa decisión y cómo lo viven como familia todo eso? Y mira, yo creo que a mí me pasó a la inversa, porque antes de que suceda esto, que Máximo nace, era chiquito, yo trabajaba en una panadería, o sea, yo me estaba enfocado en una estabilidad, digamos, económica, tener un trabajo, obra social y demás, todo lo que conlleva, y la música era paralelo, digamos, a eso. Siempre estuvo la música igual. eh, y de repente eso fue un quiebre, digamos. Máximo tenía 5 años en ese momento, y yo venía con muchas cosas, aparte de trabajar en la panadería, también estaba como abordando la música de una forma un poco más seria. Entonces estaba dando clases de armónica, hacía luterías, o sea, arreglaba las armónicas. eh, Iba a tocar, así tenía mi banda, tocaba en bares. Todavía no había empezado en la peatonal, creo que ya tenía como una idea de empezar a ir a la peatonal, y hacer música callejera. Y cuando sucede esto es como que dije, bueno, la vida es hoy. Como que me hizo un clic, digamos, en ese sentido. Digo, y voy a disfrutar la vida lo más que se pueda y voy a hacer lo que a mí realmente me gusta. Y al estar sobrepasado también con todas esas actividades, en ese momento me empezó a repercutir en el cuerpo. O sea, me empezó a salir una alergia, no podía, estaba todo el tiempo así con picazón, era de estrés, ¿viste? Ujú. Entonces dije, bueno, acá me están poniendo hay una señal, digo, y yo siempre le doy importancia, digamos, al cuerpo más que nada cuando te dice basta, ¿viste? Entonces, nada, ahí eso me hizo tomar una decisión, un vuelco en mi vida y dedicarme a eso, dedicarme a la música, jugármela. También, obviamente, no fue, digamos, una forma paulatina. Yo empecé a ir a la peatonal, vi que había buena respuesta con la gente, me gustaba, encontré como un terreno así, por decirlo, fértil, digamos, porque era un lugar, no eran bares, en la calle, con la gente, me sentí libre de hacer lo que me gusta, no tenía que cumplir un horario estricto, no tenía que cobrar entrada ni vender entradas, era como hacer lo que me gustaba libremente y eso me atrajo mucho, me gustó, me sentí muy de ese lugar, digamos, me di cuenta que tenía que ver conmigo, cómo crecí, entonces nada, me lancé así de cabeza y hasta el día de hoy sigo, no estoy en la calle ahora Claro. tocando, estoy más enfocado en otros proyectos, pero no tiene que ver con que no quiera, sino por las circunstancias. Ahora, ¿cómo se plasma la identidad cultural y musical rosarina en lo que vos hacés? Con tanta calle, con tanto bar, con tanto instrumento, con tantos géneros. Y bueno, es así, como un pastiche, digamos, de cosas. Este, Acá en Rosario hay mucha variedad, digamos, de géneros. Y yo siendo hijo de santiagueños, por ahí vino la corriente del folclore. De chico escuché bastante tango también, que es algo que me trajo mucho. Y yo cuando empecé con esto de tocar la guitarra y demás, mi intención era tocar tango. Después me fui para otro Mirá. lado, ¿viste? Porque acá hay mucho rock. Entonces en ese momento empecé a ir a ver bandas y demás, me empezó a interesar mucho más la música y aprendí mucho yendo a escuchar, ¿viste? Y las posibilidades que había en ese momento eran recitales en el anfiteatro, me acuerdo, de forma gratuita, en las plazas, había muchos shows y iba a verlos y me empezó a gustar el rock, el blues, empecé a conocer los músicos también del circuito y nada, como que se me hizo una mezcla de todo eso. Claro. Retomando el tema TEDx, que es lo que nos convoca con esta charla, que ya algo adelantaste al principio de qué va a ir, pero no mucho porque no se puede. Esta edición se llama Fisuras y fundamentalmente Sí. a partir de ideas que se animan a abrir caminos, a desarmar lo que ya está establecido. ¿Cuál es el valor que vos intentás aportar desde tu lugar en ese sentido y en ese contexto? Eh, yo creo que lo que te decía al principio es mi experiencia de cómo abordé el arte, la música. Este, mm, no fui de una forma convencional, digamos. Como decías, ir a tocar un solo instrumento, tocar en bares, hacer el camino tradicional.
fue de una forma bastante intuitiva y eso me dio una experiencia diferente, creo yo, o unas perspectivas diferentes. Entonces, desde ahí, digamos, yo trato de plasmar un poco mi visión del arte, de la música, de cómo lo abordo, y eso creo que a mí me resulta bastante interesante, digamos, porque no es la lógica, el lado común. ¿Y qué impacto crees y esperás que pueda tener este tipo de charlas? Y hablando de fisuras como esto, ¿no? De desarmar lo establecido y no como quizás se piensa más típicamente, que es la fisura en cuanto a grieta, separación. Claro. Sí, a mí me interesa esto, esto de la fisura o de romper estructuras. Yo lo hago con lo que hago yo, con mi arte. Hago una chacarera, pero con una canción de rock, y hago mezclas y trato de romper las estructuras, pero yo creo que es por una necesidad mía, ¿no? De no encasillarme en nada y de estar abierto y ser un poco más inclusivo, digamos, con todo lo que me rodea. Entonces no ir desde el prejuicio, sino de la inclusión. Y eso me da una forma de ver las cosas que a mí, por ejemplo, me resulta lindo e interesante porque hay menos fricción, uno puede disfrutar de más cosas al ser más tolerante, recibir, aceptar lo que hay alrededor. Si bien hay cosas con las que no coincido, siempre desde un lugar de entendimiento, ¿no? Y no de rechazo. ¿Por qué no me gusta esto? ¿Y qué pasa? ¿Por qué las cosas son así? ¿A qué se debe que las cosas sean así como a mí no me gustan? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Ir contra eso o integrarlo y tratar de modificarlo quizás desde mi lugar? Bueno, basta. Vamos a la charla directo, ¿te parece? Gracias por venir, por pasarte y bueno, eso, te esperamos con muchas ansias en la charla en una nueva edición acá de TEDx Rosario. Muchas gracias a ustedes.